¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos y la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso, baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, encontramos a Sofía. Sofía vivía en Valle Esmeralda, una ciudad pintoresca ubicada en lo alto de una montaña rodeada de exuberante vegetación. La ciudad estaba rodeada de vastos prados verdes donde pastaban ovejas, vacas y caballos. También habían bosques frondosos que parecían estirarse hasta el cielo. El aire era fresco y puro, y se podían sentir el aroma de las flores y plantas que crecían en todas partes. Valle Esmeralda estaba compuesta por casas de madera de 2 pisos con techos a 2 aguas, pintadas en tonos pastel, lo que le daba un aspecto cálido y acogedor. En el centro del pueblo había una plaza principal, donde los lugareños se reunían a charlar y disfrutar de la tranquilidad del pueblo. Además, el pueblo tenía una iglesia de estilo gótico, que se alzaba majestuosa en lo alto de una colina, y un pequeño mercado donde se podía comprar lo esencial, como alimentos frescos y artesanías hechas a mano por los habitantes locales. A pesar de ser una ciudad pequeña, Valle Esmeralda era un lugar muy agradable para vivir, con una comunidad unida y amigable que se preocupaba por el bienestar de sus habitantes y se enorgullecía de su hermoso entorno natural. A pesar de ser una ciudad, era un lugar ideal para aquellos que querían alejarse del ajetreo y el bullicio y disfrutar de la vida tranquila en el campo. Cada mañana, Sofía se despertaba temprano para respirar el aire fresco de la montaña y hacer una caminata por los prados verdes que rodeaban la ciudad. A menudo, llevaba consigo un cuaderno y un lápiz para anotar las ideas que se le ocurrían durante la caminata. Tras esta, Sofía se detenía en una pequeña panadería local para comprar pan recién horneado y otros productos frescos para el desayuno. El olor del pan recién hecho inundaba toda la calle y parte de las calles colindantes. Después, regresaba a su casa, una pequeña casa de madera de 2 pisos en el centro del pueblo. Sofía trabajaba como profesora en la única escuela del pueblo, y cada día se dirigía a la escuela temprano para preparar sus lecciones y recibir a sus alumnos. Era una maestra dedicada y amable, que disfrutaba de enseñar y de ayudar a los niños a aprender. Después de la escuela, Sofía se unía a sus amigos en la plaza principal para charlar y disfrutar del sol de la tarde. Otras veces, iba al pequeño mercado para comprar productos frescos para la cena. Por las noches, Sofía disfrutaba de la tranquilidad de su hogar, leyendo un libro o escribiendo en su diario. Cuando estaba intranquila, solía hacer manualidades, como tejer o hacer punto, mientras escuchaba música suave o el sonido del viento en los árboles. A pesar de que Sofía amaba su vida en Valle Esmeralda, soñaba con viajar y conocer nuevos lugares. Desde que era una niña, se imaginaba explorando nuevas ciudades, descubriendo culturas diferentes y sumergiéndose en experiencias emocionantes e inolvidables. Sofía solía pasar horas leyendo libros de viajes, imaginándose a sí misma en esos lugares y planeando futuros viajes en su mente. También disfrutaba viendo documentales de viajes. Pero a pesar de que los libros y documentales estaban muy bien, no eran suficientes. Ansiaba volar. A menudo, Sofía hablaba con sus amigos sobre sus ganas de viajar y compartía historias de viajes de sus familiares o conocidos. Incluso tenía un mapa del mundo colgado en su habitación
donde marcaba los lugares que quería visitar algún día. Sin embargo, Sofía también sabía que viajar era caro y requería tiempo y planificación. O quizá era solo la excusa que se ponía ante el miedo de dar el primer paso. Su deseo de explorar el mundo nunca disminuía y seguía soñando con la oportunidad de viajar y descubrir nuevos lugares. Un día, Sofía se despertó con una sensación especial en su corazón. Era un impulso de que era el momento de hacer realidad sus ansias de viajar. Empezar a caminar y no mirar atrás. Esa mañana, después de su caminata matutina, decidió tomar una taza de té en su terraza y reflexionar sobre su vida y sus metas. Fue en ese momento que se dio cuenta de que había estado postergando su deseo de viajar durante demasiado tiempo, y ya era hora de hacer algo al respecto. Sofía se sintió un poco nerviosa ante la idea de dejar su vida en Valle Esmeralda, pero se sintió impulsada por el sentimiento de que era hora de cumplir su sueño. Su trabajo como profesora le apasionaba y sentía verdadero amor por los alumnos, pero su vida no podía pararse por aquello. Lo primero que hizo fue planificar su viaje. Sabía que no podía simplemente salir a la aventura sin preparación, así que se dedicó a investigar sobre los lugares que quería visitar y hacer una lista de las cosas que necesitaba llevar consigo. Sofía comenzó haciendo una lista de las provisiones que necesitaría para sobrevivir en la naturaleza. Agua potable, lo más importante para sobrevivir en un viaje largo. Comida no perecedera, alimentos que no se estropearan fácilmente como frutos secos y conservas. Ropa cómoda, impermeable y de abrigo. Un buen par de botas para caminar largas distancias. Un saco de dormir para poder pasar la noche a la intemperie si era necesario. Una linterna para poder iluminar en la oscuridad. Un mapa y una brújula para no perderse en su camino. Una navaja, muy versátil para cortar alimentos o cuerdas en caso de emergencia. Suministros médicos básicos. Algunos utensilios de cocina como una pequeña olla y una cuchara. Y por último, Sofía preparó una mochila resistente y cómoda para transportar todo su equipo. Sabía que tendría que caminar durante largas horas cada día, por lo que eligió una mochila ajustable que le permitiera llevar el peso de manera equilibrada. Con todo su equipo listo, Sofía se despidió de su hogar, de la gente que veía todos los días, y se adentró en el bosque en busca de su aventura. A medida que avanzaba por el camino, la joven observaba con atención el paisaje que le rodeaba. Los árboles altos, las flores silvestres y las pequeñas criaturas que se escondían entre la maleza. Una abeja pasó pizpireta por delante suya. Algo había ocurrido, pues era la abeja más rápida que había visto en la vida. El camino serpenteaba a través del bosque y después de un rato, Sofía llegó a un pequeño arroyo que cruzaba el camino. La joven saltó por encima de las rocas para cruzar el arroyo y continuó caminando. Mientras avanzaba, Sofía se encontró con una pequeña cabaña en un lado del camino. Se acercó a la puerta y llamó, pero nadie respondió. La cabaña estaba construida con troncos de árboles y tenía una sola habitación con un techo de madera a dos aguas. Había una pequeña ventana con vidrios rotos en uno de los lados y una puerta de madera en la entrada. La cabaña tenía un porche con un techo de ramas de árboles, que parecía ser el lugar perfecto para sentarse y disfrutar del paisaje. Sofía entró a la cabaña y encontró que el interior estaba vacío, excepto por una pequeña mesa de madera y una silla en una esquina. Había una chimenea en el centro de la habitación y una estantería de madera en la pared donde podría guardar sus provisiones. La cabaña era modesta, pero acogedora, y a pesar de que estaba un poco descuidada,
Sofía decidió quedarse allí para descansar y reponer energías para continuar su viaje al día siguiente. Al amanecer, decidió seguir su camino, pero no antes de tomar nota de la ubicación de la cabaña en su mapa. Sofía caminó durante varias horas a través del bosque, siguiendo un sendero que le llevó a una zona más abierta. A medida que avanzaba, las copas de los árboles se abrían, revelando grandes praderas y campos de cultivo extendiéndose ante ella. El sol iluminaba el paisaje, creando una vista espectacular de colinas verdes y amplios campos de cultivo en el horizonte. Las praderas estaban salpicadas de flores de colores brillantes, y la hierba ondulaba suavemente con la brisa. Sofía pudo ver a lo lejos las montañas que se elevaban majestuosas en el horizonte, con sus cumbres cubiertas de nieve resplandeciendo bajo los rayos del sol. La vista era impresionante y le recordó la belleza y la grandeza de la naturaleza en su estado más puro. A medida que avanzaba por la zona abierta, Sofía pudo sentir la inmensidad del paisaje a su alrededor, con la vastedad de las praderas y la imponente presencia de las montañas. Sofía se detuvo para descansar y admirar el paisaje. A su alrededor, los pájaros cantaban y las mariposas volaban de flor en flor. Sintió una gran emoción al pensar en todo lo que aún quedaba por explorar en su aventura. Con una sonrisa en el rostro, continuó su camino a través de las praderas, y a lo lejos pudo divisar una pequeña aldea. Desde la distancia podía ver las casas de adobe con techos de paja y algunas columnas de humo que se elevaban en el aire. Y a medida que se acercaba, se dio cuenta de que la aldea estaba situada en la colina y había un camino empedrado que llevaba hasta ella. Sofía siguió el camino, que serpenteaba a través de las praderas y se adentraba en la aldea. Y a medida que se acercaba, podía ver a los habitantes de la aldea, que la miraban con curiosidad. Los niños correteaban por las calles empedradas, los agricultores trabajaban en los campos, y las mujeres tejían en las puertas de sus casas. A medida que Sofía se acercaba más a la aldea, pudo escuchar los sonidos cotidianos de la vida en la comunidad, los cencerros de las vacas, el canto de los pájaros y las risas de los niños jugando. El aroma de la comida cocinándose a fuego lento y las flores frescas en los jardines llenaban el aire. Sofía se sintió bienvenida en la aldea y fue recibida por los habitantes con hospitalidad. Varios de ellos salieron a su encuentro con una cálida bienvenida. El primero en acercarse fue Juan. Juan era un hombre mayor de unos 60 años, con una barba blanca y espesa, que le llegaba hasta el pecho. Tenía arrugas en su rostro, producto de muchos años de exposición al sol y al viento de las montañas. Vestía una túnica de lana gruesa y llevaba un sombrero de paja en la cabeza. Su expresión era amable y su sonrisa sincera. Juan se acercó a Sofía con pasos lentos pero seguros, emanando una sensación de calma y sabiduría. Le dio la bienvenida con una voz grave pero amable, y le saludó con un gesto de cabeza y una sonrisa sincera en nombre de todo el pueblo. Martín se acercó con un ramo de flores y se presentó. Le dio la bienvenida a la aldea y le ofreció té de hierbas. Laura, una agricultora con las manos curtidas por la tierra, se detuvo en su trabajo en el campo y le saludó. Le obsequió con algunos productos frescos de su cosecha. María, una mujer mayor que estaba tejiendo en su porche, le invitó a sentarse y le mostró su tejido. Le apasionaba tejer y estuvo un buen rato hablándole sobre las técnicas tradicionales de tejido en la aldea. También le dio consejos sobre cómo protegerse del frío en las montañas hasta que llegó Pedro con una sonrisa juguetona. Pedro era un niño con pinta de ser bastante travieso.
que se acercó con curiosidad y le hizo muchas preguntas sobre su viaje. Sofía se sintió abrumada por la cálida bienvenida de los habitantes de la aldea. Cada uno de ellos le recibió con amabilidad y le ayudó a sentirse acogida en la comunidad. Se sentía agradecida por la hospitalidad de los habitantes, quienes compartían su conocimiento, historias y amabilidad con ella. Desde ese momento, Sofía supo que había encontrado un lugar especial en esta pequeña aldea en las montañas. Después de descansar en la aldea y recargar sus provisiones, Sofía se despidió de sus nuevos amigos y se preparó para continuar su viaje. Arrancó con energía renovada, llena de gratitud a los habitantes de la aldea. Sofía se despidió de Juan y decidió buscar a María. La encontró en su porche, tejiendo con habilidad mientras disfrutaba del cálido sol de la tarde. María le recibió con una sonrisa y le invitó a sentarse de nuevo. Le mostró el tejido que estaba haciendo, una colorida bufanda con intrincados patrones. Sofía quedó maravillada por la habilidad de María mientras le contaba historias sobre su experiencia tejiendo y cómo el arte del tejido era parte integral de la cultura de la comunidad. Sofía le agradeció a María su hospitalidad durante su visita y el haber compartido su sabiduría sobre el tejido. También le mostró lo triste que estaba por tener que despedirse de la aldea. María escuchó con comprensión y le recordó los consejos sobre cómo protegerse del frío en las montañas. Lo más importante es vestirse en capas, comenzó María. Así, puedes ajustar tu ropa según la temperatura. Te recomiendo que lleves chaquetas y suéteres abrigados y pantalones gruesos. También es importante llevar ropa impermeable para protegerte de la humedad y el viento. María continuó explicándole a Sofía la importancia de las bufandas, gorros y guantes para proteger el cuello, la cabeza y las manos del frío. Tus extremidades son las primeras en enfriarse, así que asegúrate de tener guantes y un gorro bien ajustado. Las bufandas son una maravilla para mantener tu cuello y rostro abrigados, le dijo María con entusiasmo. María también le recomendó llevar calcetines gruesos y un calzado adecuado, como botas resistentes al agua y con buen aislamiento, para mantener sus pies secos y calientes. Tener los pies fríos puede hacer que todo el cuerpo sienta frío, le advirtió María. Entonces, se levantó de su silla de mimbre y se dirigió a la puerta de su casa. Sofía la siguió con la mirada, curiosa por saber qué estaba haciendo. María regresó con un paquete envuelto en papel de colores y lo colocó con cuidado en las manos de Sofía. «Esto es para ti», dijo María con una sonrisa. «Es un pequeño regalo para que lo lleves contigo en tu viaje a las montañas». Sofía miró el paquete envuelto con asombro y gratitud. Lo tomó con delicadeza y lo sostuvo en sus manos. El papel de colores y el lazo que lo adornaban le daban una sensación de alegría. María explicó: «Es algo que he tejido especialmente para ti. Son unos guantes de lana bien calentitos. Los hice con mis propias manos y espero que te ayuden a mantenerte caliente en las montañas». Sofía se emocionó ante el gesto de generosidad de María. Abrió cuidadosamente el paquete y descubrió unos guantes de lana de colores brillantes y tejidos con maestría. Eran suaves al tacto y parecían perfectos para enfrentar el frío de las montañas. «Son preciosos», exclamó Sofía con entusiasmo. «Muchas gracias, María. Seguro que me son muy útiles en mi viaje». María sonrió satisfecha y le deseó a Sofía un buen viaje. Y ésta abrazó a María en agradecimiento y le prometió que cuidaría de los guantes como el tesoro que eran. Se despidieron con cariño y Sofía se marchó de la aldea, llevando consigo los cálidos guantes tejidos por María como un valioso regalo que le acompañaría en su aventura por las montañas. Sofía salía del pueblo con un nudo en la garganta, después de despedirse de todos los amigos que había hecho.
Se ajustó los guantes de lana que María le había regalado, sintiendo su cálida protección contra el frío. Llevaba su mochila en la espalda, repuesta de suministros y provisiones. Con pasos firmes y decididos, caminó por las empedradas calles del pueblo hasta que llegó a la salida. Se detuvo un momento para mirar atrás y despedirse una última vez de las casas de adobe, los campos de cultivo y las montañas que se alzaban en el horizonte. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la montaña, y siguió su camino. El sendero se extendía frente a ella, bordeado de árboles y arbustos que empezaban a mostrar los colores del otoño. El sonido del viento susurrando entre las hojas y el canto de los pájaros le acompañaban en su caminata. Sofía se sentía emocionada y nerviosa a la vez, pero estaba decidida a enfrentarse a los desafíos que le esperaban en las montañas. El sendero ascendía lentamente y Sofía iba ganando altura con cada paso. El aire se volvía más fresco y notaba cómo la temperatura descendía a medida que se acercaba a las montañas. Entonces se abrigó más, envolviéndose en su bufanda y ajustando su chaqueta. Después de un par de horas de caminata, Sofía alcanzó un punto alto desde donde pudo ver una impresionante vista panorámica de las montañas. Se detuvo un momento para admirar el espectáculo natural que se desplegaba frente a ella. Picos cubiertos de nieve, valles cubiertos de bosque y un cielo azul intenso. Sofía continuaba su camino, descendiendo por el sendero en zigzag. Cada vez, el sendero se volvía más empinado y rocoso, requiriendo más concentración en su paso. Pero Sofía estaba preparada y no se dejaba intimidar por los desafíos del terreno. Finalmente, después de varias horas de caminata, Sofía llegó a una zona boscosa en la base de las montañas. El sol comenzaba a ponerse y la temperatura descendía aún más. Decidió que era hora de establecer su campamento para pasar la noche. Buscó un lugar adecuado, encontrando un claro protegido por árboles que ofrecían cobertura contra el viento. Montó su tienda de campaña con destreza, encendió una fogata para calentarse y preparó una cena reconfortante. Utilizó el agua que había recogido de un arroyo cercano y la calentó en una olla para preparar una sopa caliente con verduras deshidratadas que llevaba en su mochila. Mientras la sopa burbujeaba en la estufa, Sofía sacó de su mochila un trozo de pan casero que había comprado en la aldea y lo cortó en rebanadas. También sacó una lata de atún y algunos frutos secos que había llevado como provisiones para su travesía. Organizó todo en un improvisado mantel que extendió sobre una roca cercana. Con el aroma reconfortante de la sopa caliente llenando el aire, Sofía se sentó en su improvisado comedor al aire libre. Utilizó su cuchara de camping para saborear lentamente la deliciosa sopa, disfrutando de su sabor reconfortante después de un día de caminata en las montañas. Después de cenar bajo las estrellas, Sofía se aseguró de recoger cuidadosamente todos sus utensilios y basura, siguiendo los principios del cuidado del medio ambiente y dejando el lugar tal y como lo había encontrado. Sentada, junto al reconfortante fuego, Sofía miró la luna mientras recordaba con cariño las despedidas en el pueblo y los consejos de María sobre cómo protegerse del frío en las montañas. Sintió un agradecimiento infinito por los guantes de lana que ahora la mantenían caliente. Con el estómago lleno y el cuerpo abrigado, Sofía se recostó en su saco de dormir y contempló las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. El aire fresco de la montaña le hacía sentir viva y llena de energía, aunque también sabía que la noche sería fría. Se acomodó, envuelta en su chaqueta y su bufanda, y se preparó para descansar. Antes de cerrar los ojos, recordó las palabras de María sobre cómo mantenerse caliente durante la noche en las montañas. Se aseguró de tener bien cerrada la entrada de su tienda de campaña y se acurrucó dentro de su saco de dormir. Durante la noche el viento sopló con fuerza y la temperatura
descendió aún más. Pero Sofía se mantuvo caliente, cómoda y consiguió dormir profundamente, soñando con aventuras en las montañas. Esa noche, en uno de sus sueños, tuvo una revelación. Sofía se veía a sí misma como una montañista experimentada, liderando expediciones y guiando a otros a través de las alturas. Sentía una profunda conexión con la naturaleza y una pasión ardiente por la aventura y la exploración. Se sentía llena de confianza, superando desafíos y enfrentando situaciones difíciles con valentía. Al amanecer, Sofía se despertó renovada y lista para continuar su viaje. Desarmó su campamento, se puso sus guantes de lana y emprendió su marcha nuevamente. Ahora se sentía más segura y preparada para enfrentar los desafíos que le esperaban en las montañas, y tenía un objetivo en la vida. Con paso firme y decidido, Sofía se adentró en el sendero que le llevaría a través de las montañas. A medida que avanzaba, notó cómo la naturaleza cambiaba a su alrededor. El paisaje se volvía más variado, con bosques frondosos, arroyos cristalinos y prados floridos. Después de horas de caminata, Sofía llegó a una zona más plana y abierta, y pronto avistó a lo lejos las luces de un pequeño campamento. Se sintió emocionada y curiosa, ansiosa por explorar un nuevo lugar y conocer a las personas que vivían allí. Aceleró el paso, animada por la perspectiva de una nueva aventura. Cuando llegó, vio un pequeño grupo de personas que estaban fuera. Les saludó y de pronto algo llamó su atención. Era un anuncio de una expedición en busca de montañistas. A Sofía le emocionó la idea de unirse a una expedición. Después del sueño que había tenido, sin lugar a dudas, esto era una señal. El anuncio decía: se buscan montañistas experimentados para expedición. Buscamos montañistas apasionados y experimentados para un desafiante viaje de exploración en una remota cordillera. Si eres un aventurero intrépido, comprometido con la preservación del medio ambiente y tienes habilidades comprobadas en montañismo, queremos conocerte. Requisitos: experiencia previa en expediciones de alta montaña, habilidades técnicas en escalada, rappel y orientación, resistencia física y mental para enfrentar condiciones extremas, equipo propio y capacidad para trabajar en equipo, pasión por la montaña y respeto por la naturaleza. Y ofrecemos emocionante expedición de exploración, oportunidad de trabajar con montañistas experimentados, retos y aventuras únicas en un entorno natural espectacular y posibilidad de contribuir a la investigación científica y la conservación del medio ambiente. ¿Interesados? Preguntad por Camila para presentarle vuestra carta de presentación. No pierdas esta oportunidad de vivir la aventura de tu vida. Sofía, al leer el anuncio, se dio cuenta de que no cumplía con los requisitos. Sin embargo, sí contaba con tesón, perseverancia y un hambre inmensa por aprender. En un edificio contiguo al refugio, encontró una tienda de equipo de montaña y se detuvo para examinar los artículos en venta. Adquirió algunas provisiones adicionales para su viaje, como una brújula, un mapa detallado de la cordillera y algunos alimentos de larga duración. Después de un día lleno de nuevas experiencias y descubrimientos, Sofía buscó un lugar en el refugio donde descansar y reflexionar sobre la oportunidad que se le presentaba delante. Estudió detenidamente el anuncio de la expedición y se dio cuenta de que era una oportunidad única para adquirir experiencia. Al día siguiente, se levantó muy pronto y buscó a Camila. Sofía fue sometida a una rigurosa entrevista por parte de la líder de la expedición. Camila era una mujer imponente, con una gran experiencia en montañismo y una personalidad enérgica. Durante la entrevista, Sofía compartió su experiencia previa en montañismo, sus habilidades técnicas y su pasión por la naturaleza.
Habló sobre su deseo de enfrentarse a nuevos desafíos y contribuir a la conservación del medio ambiente a través de su expedición. Camila le escuchó atentamente, haciendo preguntas detalladas sobre sus conocimientos y experiencias en montañismo. Al final de la entrevista, Camila sonrió y estrechó la mano de Sofía, diciéndole que había sido seleccionada para unirse. Sofía sintió una mezcla de emoción y gratitud al recibir la noticia. Camila le explicó los detalles logísticos de la expedición, incluyendo la ruta, el equipo necesario y las fechas de partida y regreso. Sofía estaba agradecida por la oportunidad de unirse a la expedición y hacía realidad su sueño de explorar nuevas montañas. Se reunió con el resto del equipo de expedición, compuesto por otros montañistas experimentados. Se conocieron, compartieron historias y se prepararon juntos para la aventura que les esperaba. Sofía estaba lista para enfrentar los desafíos que le esperaban en esta expedición. Y esta solo fue la primera de muchas expediciones. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una montañista experimentada y respetada. Su historia de superación se convirtió en una inspiración para otros. Sofía siempre recordaba con cariño la aldea, los amigos que había hecho, el encuentro con Camila y la oportunidad de unirse a la expedición que cambió su vida para siempre. Con un objetivo claro en la vida y su espíritu aventurero intacto, Sofía continuó explorando el mundo y disfrutando de las montañas, mientras compartía su amor por la naturaleza y la aventura con aquellos que le rodeaban. Y así, su historia se convirtió en una leyenda en la comunidad montañista. Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entras en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.